Espacio de la entrevista de Curul 85 nos encontramos conociendo el perfil de los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia 2018. Para ello tenemos al licenciado Aldo Cader con nosotros, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Gracias, muy amables por darme esta oportunidad muy valiosa. Licenciado, a su juicio, ¿qué se debe transformar en la Corte Suprema de Justicia, tanto en el ámbito presupuestario y en el ámbito administrativo de la institución? Bueno, la pregunta es bastante compleja porque la Corte Suprema de Justicia es una institución, un órgano del Estado y por lo tanto es inmenso todas las diversas actividades y cargas administrativas que tiene. Yo creo que a los magistrados pues, que lleguen en esta elección hay que partir de un diagnóstico. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? En mi caso, yo laboré para la Corte Suprema de Justicia, para la Sala de lo Constitucional y conozco muchas de las actividades y dependencias administrativas, pero el estado actual no. Uno puede ver algunas cosas en las noticias, pero no es suficiente. Entonces yo creo que eso es lo primero, ¿no? Conocer el estado actual de cuestión presupuestaria, ejecución presupuestaria y los temas administrativos, las otras funciones administrativas, conocer en qué están, la carga de trabajo, el personal que está, para poder hacer un diagnóstico adecuado y empezar a tomar las medidas que puedan tomarse a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El tema del presupuesto es importante verificar bien a qué está destinado para ver si hay posibilidad de hacer algún ajuste y que esté destinado precisamente a las necesidades más importantes del órgano judicial. Y lo administrativo tratar de ordenarlo y ordenarse uno como magistrado, de llegar a formar parte, en mi caso, de alguna de las salas de la Corte, ordenarse administrativamente porque hay que dedicarle tiempo a eso. No solo a lo jurisdiccional, es lo más importante, pero también hay que voltear a ver lo administrativo. ¿Qué opina de las sesiones de Corte Plena? Se habla mucho de que algunas deberían de ser abiertas, por ejemplo. Yo creo que también es importante eso, hacer un análisis, ¿verdad? Y saber qué momentos de la deliberación de Corte Plena puede realizarse con presencia de público, así como se hace en algunas comisiones de la Asamblea Legislativa que uno puede observar. Entonces yo creo que se pueden dar pasos hacia esa vía. En el caso del órgano judicial es un poco distinto por la naturaleza deliberativa que tiene. A veces puede ser un poco riesgoso que se conozcan deliberaciones previas al emitir una resolución. Sí, imagínense todas las repercusiones que hay cuando se emite una resolución y se notifica. Imagínense las repercusiones y presiones que pueden haber si se está en presencia de las deliberaciones finales que puedan tener los magistrados. Pero algún tipo de apertura tiene que haber y yo creo que deben de darse pasos hacia esa vía. Desde ciertos sectores políticos se ha criticado mucho las sentencias y resoluciones que ha emitido la Sala de lo Constitucional, a tal grado que incluso se han dado ataques individuales y se ha personalizado algunas declaraciones de algunos funcionarios. ¿Cree usted que el rol de este tribunal debería de continuar tal y como está? Yo creo que sí, porque es inherente a la función de cualquier tribunal constitucional, o como se le llama acá, Sala de lo Constitucional, que en esencia viene siendo lo mismo, las mismas funciones que hace un tribunal constitucional, en este caso pues un tribunal, un juzgado, en este caso una sala, que conoce el tema constitucional y que es el último estado, la última escala en la cual puede llegar a conocerse temas en la justicia civil, en la justicia constitucional salvadoreña. Entonces, el trabajo que ha hecho la Sala de lo Constitucional es un trabajo acorde al estatuto de la Sala de lo Constitucional. Y así ha sido después de los acuerdos de paz, cuando se da la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia en el año 94, entra a la nueva Sala de lo Constitucional del 94, con la elección escalonada que se hizo de 3 años, 6 años y 9 años. Desde allí uno empieza a ver sentencias en las cuales se ha
intervenido, por decirlo así de alguna manera, pues, o se ha decidido sobre diferentes ámbitos de la vida nacional, en el tema de derechos sociales y culturales, en el tema de derechos individuales, en los cuales se ha resuelto dejando sin efecto actos de la administración pública. Entonces yo creo que es algo normal. Lo que sucede es que ahora hay más difusión del derecho constitucional, entonces a la sala se le busca más. Y entonces si hay más ciudadanos que se acercan con diversos temas a la sala de lo constitucional, eso va a obligar a que la sala de lo constitucional esté activa en muchos más temas de la vida nacional y con las repercusiones que tienen. Pero las repercusiones que puedan tener ahora igual serían si las resoluciones fueran en sentido contrario. Es decir, alguna resolución de la sala que haya dicho que al lugar la inconstitucionalidad de determinada ley genera controversia. Pero si hubiera dicho lo contrario, no al lugar la inconstitucionalidad de la ley, igualmente hubiera generado controversia, porque siempre va a haber gente que esté de acuerdo con el fallo y gente que no esté de acuerdo con el fallo por diversas razones. Claro. A su criterio, ¿cuál debe ser el equilibrio ideal entre los tres poderes del Estado? Bueno, hay que partir aquí necesariamente de la independencia de poderes. Yo creo que eso es fundamental. Pero también es fundamental una convivencia armónica, ¿verdad? Porque son los tres órganos fundamentales del Estado y no pueden estar sin voltearse a ver, no pueden estar enemistados. Yo creo que en la medida de lo posible deben de darse pláticas de coordinación en algunos temas administrativos, en algunos temas en los cuales sí se pueden realizar acciones de una manera coordinada. Por ejemplo, hay una unidad técnica ejecutiva del sector justicia, donde está Fiscalía, Procuraduría, CNJ, Corte, por mencionar un caso, ¿verdad?, en donde hay actividades coordinadas en estas instituciones del Estado. Distinto es en la toma de decisiones de las cosas que le competen a cada órgano del Estado. Pues al órgano judicial le toca resolver sus casos, sus expedientes conforme a su criterio jurídico. Al presidente de la República conforme a sus lineamientos, ¿verdad?, políticos. Y a la Asamblea Legislativa emitir leyes conforme a lo que crea que es mejor para la población. Entonces, independencia, pero en la medida de lo posible trabajar de una manera armónica, de una manera coordinada, respetando los ámbitos de actuación de cada uno de los órganos del Estado. Sobre la independencia judicial, a su juicio, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los magistrados en este aspecto? Bueno, el principal reto precisamente es mantenerse en el cargo con esa independencia, ¿no? Se escucha y uno sabe por la experiencia también judicial que ha tenido de que hay muchas presiones de cualquier naturaleza, ¿verdad?, desde presiones que pueden ser pequeñas como de un amigo, un conocido, un familiar, hasta presiones fuertes, ¿verdad?, de partidos políticos, instituciones digamos financieras, poderes económicos o como se le quiera llamar. Es decir, puede haber diferentes tipos de presiones. Entonces, lo que tiene que saber el magistrado, un juez, porque esto es parejo no solo para los magistrados de sala, sino que desde un juez de paz, es emitir sus resoluciones conforme a su criterio jurídico, en la creencia que está haciendo lo más justo y que le está dando la razón a quien tiene la razón, de conformidad. Yo siempre me gusta hablar de esto, de la realidad del expediente. En el expediente está una denuncia, están las pruebas, cómo se ha defendido la autoridad demandada, el sujeto demandado, y en función de eso tomar una decisión que se crea que es la más justa y apegada a derecho, fundamentando la decisión en derecho y en los hechos que constan acreditados en el expediente. ¿Qué opina de las reuniones en secreto que sostienen algunos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con los diputados? Y sabemos ya algunos diputados han hablado que se han dado este tipo de acercamientos. Yo creo que no es lo ideal y lo que sucede es que el proceso de entrevistas, ustedes lo pudieron ver, es un proceso de entrevistas muy corto, puede generar muchas dudas. Lo que sí yo creo que no debe darse es que el candidato salga en la búsqueda de esos acercamientos, porque eso compromete la independencia precisamente judicial. Ahora, si hay algo que los diputados quieran indagar de uno, que se les quedó en el tintero, que luego en estos días, supongamos, están estudiando la hoja de vida de uno y quieran profundizar en algo que no comprenden bien, y entonces en esa búsqueda, ¿verdad?, hay algún acercamiento con algún candidato para preguntarle algo de su perfil, yo creo que es natural y es comprensible querer conocer bien al candidato, pero reuniones en ese sentido, ¿verdad?, de conocer a la persona de su hoja de vida, de su trayectoria. Ya para otro tipo de cosas, esas reuniones creo yo que no deberían de darse, ¿verdad? Si van en esa línea de que el diputado pueda tener mayor conocimiento de causa del perfil y que son propuestas por los mismos diputados y que no son buscadas por el candidato, yo creo que
se pueden ver de una manera transparente y hasta cierto punto pueden aceptarse, por decirlo así. Pero ahí hay que tener mucho cuidado en eso. Como yo decía en un inicio, que el candidato no ande él buscando, ¿verdad? El voto de alguien y tocar la puerta de alguien para que lo apoye. Si algún diputado, algún asesor tiene alguna duda y quiere conseguir información, bueno, hasta uno pudiera pensar que mejor que de la primera fuente, que es uno mismo, ¿verdad? Poder explicar, aclarar algo de la vida profesional y que no se hagan esas aclaraciones por medio de terceras personas. De acuerdo. Las siguientes preguntas que le voy a hacer vienen de organizaciones de la sociedad civil que han decidido apoyarnos en esta entrevista. La primera es de la Alianza Salvadoreña por la Familia y dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cuál es su posición sobre su aplicación? Bueno, yo he manifestado en otras intervenciones públicas que esto es un tema bastante complicado y que además la posición que uno adopte también, ¿verdad?, va a generar aplausos de un lado, críticas de otro lado. También hay que tener un poco de cuidado, más sobre todo en este tiempo, porque uno pudiera llegar a formar parte de una sala de la Corte donde se pueda ventilar algún tema de esta naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, yo también lo he manifestado que desde un punto de vista ahorita muy particular, me parece a mí que la Constitución de la República es bastante clara en cuanto a que habla de la unión entre un hombre y una mujer cuando se habla de las relaciones de hecho. Y si eso es así en las relaciones de hecho, pues creo yo que con mucha más razón en el tema del matrimonio. Pero el derecho, hay que dejarlo bien claro, el derecho no puede hacerse el ciego ni el sordo a las realidades jurídicas que se tienen en el país. Entonces el derecho tiene que dar una respuesta y una respuesta constitucional. Entonces me parece a mí que las uniones entre personas del mismo sexo, por ejemplo, deben de estar reguladas por el derecho, porque esas personas tienen derechos, van a tener obligaciones, van a tener cargas, tienen precisamente dentro de su esfera jurídica la necesidad, tienen la expectativa de que esa relación se regule jurídicamente. Y entonces yo creo que en esa vía se puede hacer, así como en su oportunidad se regularon precisamente los concubinatos, los compañeros de vida, las uniones de hecho. Son figuras que se van dando en la realidad y que pueden ir teniendo cobertura jurídica. La siguiente pregunta es del cuestionario de Ciudadanos por una Corte Independiente. Mencione 3 sentencias de la Sala de lo Constitucional cuyos criterios jurídicos no comparte. Fíjese que aquí en este tema también yo siempre lo he manifestado, que es bien difícil a veces hacer alguna crítica en abstracto, porque a mí, que tengo una formación procesal y procesal constitucional, no me gusta mucho aventurarme a dar una crítica a favor o una crítica en contra de una resolución sin tener el panorama completo del expediente. A veces se señala, mire, y en este caso se conoció más de lo que se había estado dicho, de lo que se pidió en la demanda, se extralimitó del objeto de control. Bueno, eso habría que controlarlo bien con todo el proceso, ¿verdad? Pero en términos generales yo podría manifestar que de repente sí hay algunas resoluciones en que a alguno le puede generar alguna duda, alguna inquietud, porque no se va a estar a favor ni en contra de absolutamente todas las resoluciones de un tribunal. Eso es lo más normal del mundo, que un tribunal, sea la Sala de lo Constitucional, sea una Cámara de Segunda Instancia o un tribunal internacional, que nos gusten algunas sentencias y que no nos gusten otras. Pero lo fundamental es el respeto a esas decisiones en cuanto a la fundamentación que tienen. Yo a veces he tenido algunas dudas, también lo he manifestado, en la manera en cómo se comunican las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, porque a veces se utilizan las redes sociales y que tengo la duda de que si se hace primero la comunicación por redes sociales antes que los involucrados. Entonces es un asunto que pudiera entrarse a ver qué está pasando ahí. También el tema de las medidas cautelares, que a veces las medidas cautelares se puede ver al menos desde fuera, ¿verdad? Como un ciudadano que sigue las noticias y trata de estudiar la jurisprudencia de la sala, que están anticipando muchas veces lo que puede suceder en la sentencia. Y también el orden de decisión como un tercer tema, más que un caso puntual, el orden de decisión de las sentencias que se van adoptando o de las admisiones de las demandas. Yo creo que ahí también hay que generar mayor transparencia, mayor seguridad, hay que ver de qué forma se hace o se plantean las reformas del caso o en la nueva o futura ley procesal constitucional para que haya transparencia en ese aspecto. Que los ciudadanos sepan cuál es el turno de conocimiento, porque si no empiezan las especulaciones. ¿Y por qué no se sacó antes esa sentencia? ¿Por qué se saca hasta este tiempo? ¿Por qué no se admitió primero? Yo presenté una demanda en enero y se ha admitido otra que fue presentada en marzo.
Entonces, por ejemplo, ahí menciono 3 temas en los cuales de tener la bendición de llegar a trabajar por el país en una sala como la Sala de lo Constitucional, yo creo que habría que sentarse a revisar la motivación que han tenido los magistrados actuales y si hay que hacer algún cambio en la jurisprudencia o en la manera de proceder, se puede hacer justificándolo también de una manera amplia, ¿no? Los cambios jurisprudenciales pueden darse, pero en respeto al principio de estarse a lo decidido, que ese es un principio jurídico, un principio del derecho que implica una motivación reforzada de los cambios de jurisprudencia, porque hay que decir por qué lo anterior estaba mal y por qué lo estoy cambiando por un nuevo criterio. La última pregunta es de la organización Creo y dice, ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico específicamente en materia de interpretación constitucional? Bueno, miren, en el tema de la interpretación constitucional yo siempre he sostenido que por mi misma formación, que debe de ser una interpretación constitucional con sentido de actualidad. Y es una interpretación integral de toda la Constitución, que no puede además responder a un solo elemento de las reglas de la interpretación jurídica. Es decir, no puede uno ni decir desecho por completo la interpretación literal, ni tampoco decir me voy a ir siempre a una interpretación amplia o progresiva de la norma. Yo creo que debe haber un balance adecuado de todos los elementos de interpretación e ir viendo cuál se apega más a la norma que me va a tocar o que le tocaría interpretar a un magistrado de la Sala de lo Constitucional. Pero interpretación de la Constitución con sentido de actualidad. ¿Eso qué significa? Eso significa agarrar la Constitución, ponerla en los tiempos en que actualmente estamos para darle una interpretación para que se entienda moderna, no anclada en el contexto en que se dio. El contexto en que se dio sirve, porque hay que voltear a ver el informe único de la constituyente, hay que voltear a ver los acuerdos de paz, hay que voltear a ver las discusiones deliberativas que se tuvieron cuando se aprobó la Constitución del 83, son elementos que sirven, pero interpretación con sentido de actualidad, lo que se dice también en las corrientes de pensamiento como una constitución viviente, una constitución viva. En ese caso, pues, hay una corriente que habla del realismo, ¿no? Y también el constitucionalismo, que son 2 corrientes que a mí pues, me llaman la atención positivamente en algunos de estos aspectos de las corrientes. Porque también el tema de las corrientes es bien complicado solo decir me adhiero a este tipo de corriente, porque muchas corrientes tienen algunos aspectos positivos y otros aspectos negativos, ¿verdad? Y yo creo que la ciudadanía puede controlar la corriente de pensamiento que uno tiene conforme a toda la exposición que uno ha tenido en todo este proceso, o revisando los textos de doctrina que uno produce, ¿verdad? En mi caso he producido libros de derecho constitucional, libros de derecho procesal, en el cual se puede expurgar cuál es la corriente de pensamiento que uno tiene. Porque uno puede autodenominarse de determinada corriente, pero lo puede uno solo decir por quedar bien, por ser una corriente de moda, pero lo importante es ver qué es lo que él dice, cómo opina, cómo ha interpretado sus pensamientos establecidos en algún artículo de doctrina. Entonces yo creo que en mi caso particular hay material bastante, ¿verdad?, para que la ciudadanía pueda percibir y saber el tipo de pensamiento y de interpretación jurídica que a mí me gusta. Licenciado Aldo Cader, le agradecemos haber estado en el espacio de esta entrevista y le deseamos el mejor de los éxitos en la próxima elección. Gracias, muy amable, y a ustedes muchas gracias por este espacio que yo creo que es fundamental porque genera transparencia en todo este proceso, suma a este interesante proceso que se está siguiendo en la actualidad.